Buenas noches, mis hermanos. Bueno, Dios bendiga su palabra en este tiempo. Yo les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí empezando en el capítulo 1. Abran ahí. En esta mitad del año, en algún momento me había propuesto ahí delante del Señor de poder desarrollar todo el libro de Hechos, no precisamente día domingo, sino algún día de la semana. Bueno, ha habido tantos eventos y reuniones que no lo he podido hacer porque requieren muchas semanas para verlo todo. Son 28 capítulos. Pero bueno, vamos a hacer una introducción ahora como para despertar la inquietud en ustedes que el año que viene, si el Señor lo permite, lo podamos hacer. Solo que tendríamos que elegir el día para que podamos venir todos. ¿Ah? Dice así, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado o recibido arriba, después de dar mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ello, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Señor amado, pedimos en esta noche, al abrir tu palabra, que tú nos hables a través de ella y despiertes en nosotros amor, fervor hacia nuestro Señor y también que nos fijemos, Señor, en todo el fervor y el entusiasmo de la iglesia primitiva. Damos gracias por todo, orando en el nombre de Cristo Jesús. Miren, ahí empezando el libro de los Hechos, capítulo 1, dice en el primer tratado, Teófilo, la carta que escribe, o las cartas que escribe Lucas, este historiador que era de profesión médico, ¿no? Él se encontró con este Teófilo, al cual él quería darle una reseña, porque él era un nuevo convertido. Y este Teófilo tenía la inquietud, el deseo y la pasión por aprender acerca del Señor Jesús. De tal manera que Lucas elaboró aquí dos tratados. El Evangelio de Lucas, donde trata acerca de la vida terrenal del Señor Jesús. Y este segundo tratado, que es Hechos, que trata acerca de la vida del Señor Jesús, pero ya es del Cristo resucitado. Este es un libro que es sumamente valioso, no solamente para el Teófilo, al cual en el primer tratado él dice que es excelentísimo, Teófilo, un título para grandes personajes. El apóstol Pablo lo utilizó al final del libro de los Hechos para hablar de dos gobernadores, el excelentísimo Félix y el excelentísimo Festo, que eran gobernadores romanos, ¿no? Así que este hombre tiene que haber sido un hombre de posición, un funcionario, quizás algún veterano soldado romano instalado ahí en ese lugar.
Algunos han querido hasta cambiar por ahí el nombre de los libros de los Hechos, porque los títulos no son inspirados, el texto sí, porque dice que Hechos de los Apóstoles, pero solamente habla de dos apóstoles, Pablo y Pedro, y menciona por ahí a Juan Marco, pero a nadie más. Otros dicen, no, son los hechos del Cristo resucitado. Otros dicen, no, son los hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero de aquí a 2000 años no vamos a estar cambiando el título. Simplemente es hechos. ¿Ah? Y descubrir el propósito que tenía Lucas para escribir este libro no es tan fácil, porque es como multipropósito. Parece que hay muchos propósitos, porque este libro es clave para entender las cartas, las epístolas. Es muy difícil entender las cartas y las epístolas del Nuevo Testamento si uno no conoce bien el libro de los Hechos. Entonces, uno de los propósitos es que es un libro histórico, porque narra la historia del cristianismo en sus primeras armas o albores. Pero también es un libro que podríamos decir apologético, porque como la misma palabra lo dice, es una defensa de la fe del cristianismo, una defensa de la fe en lo que nosotros creemos. Pero también podría ser escatológico. Aquí, a poco, está hablando de la esperanza de los judíos del famoso reino mesiánico. Pero también podría ser, miren, ya voy mencionando tres, un cuarto, podría ser transicional, palabra difícil, transicional. Y dice, ¿transición entre qué? Cuando veas aquí, te vas a dar cuenta que el capítulo 1 del libro de los Hechos es el último capítulo del Antiguo Testamento, de la dispensación o de la economía de la ley del Antiguo Testamento. Es el último capítulo. Y el que sigue, el capítulo 2 del libro de los Hechos, es el nacimiento de la iglesia. Es una transición entre los judíos que iban al templo, pero que ahora empiezan a ir a los grupos pequeños de las iglesias de cristianos. Es una transición del mensaje de los discípulos que decían, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, porque ellos todavía predicaban que muy pronto vendría el Mesías. Es una transición del mundo judío al mundo no judío. Yo siempre divido Hechos de los Apóstoles en tres, si ustedes se van a acordar, del 1 al 7, del 8 al 12 y del 13 al 28. Ya saben que Hechos tiene 28 capítulos. Del 1 al 7, yo camino y es un terreno netamente judío, porque los oradores son judíos, porque el mensaje es judío, porque los discípulos son judíos y porque van al templo de los judíos. Eso pasa del 1 al 7, pero del 8 al 12 está esa transición. En el capítulo 9, el apóstol Pablo se convierte y comienza a dar forma a la iglesia como la conocemos hoy. En el capítulo 10, el apóstol Pedro por primera vez experimenta que en una predicación los no judíos o gentiles reciben el Espíritu Santo en la predicación de Pedro. Y Pedro vuelve corriendo a Jerusalén para decir, esto es una maravilla. Los gentiles no judíos reciben el Espíritu Santo. La iglesia se empieza a formar entre judíos y no judíos. Esta es una transición. Pero a partir del capítulo 13 comienza a formarse la iglesia tal como la conocemos hoy. Por eso es que tenemos que tener este cuidado al ir a Hechos de los Apóstoles para darnos cuenta bien. En la Edad Media y especialmente algunos reformadores conocidos no pudieron identificar esta distinción de que Israel es distinto a la iglesia,
que las promesas hechas a Israel no son para la iglesia. Y cuando no se hace esta distinción, a veces se confunden las promesas hechas al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento a la iglesia de hoy. Por eso es que quiero despertar tu interés para estudiar este precioso libro, que es un puente transicional, ¿no?, de el mundo judío del Antiguo Testamento a la iglesia tal como la conocemos hoy. Pero aquí en primer lugar quiero destacar a este excelentísimo Teófilo. Realmente es excelentísimo, ¿no? Y me deja una regla práctica para mí muy importante. ¿Sabes? Este Lucas, misionero y médico, tuvo esta tarea gigantesca de dejarnos estos 28 capítulos de la historia de la iglesia y de todo lo que sucedió en la iglesia primitiva. Pero ¿sabes qué? A todos aquellos que tenemos que hacer largas investigaciones, sabemos lo que cuesta hacer investigaciones, recopilar datos. Tuvo que entrevistar a personas que miraron visiblemente lo que estaba pasando en tiempo real. Tuvieron que recopilar historias, entrevistar discípulos, hablar con apóstoles, con Pedro, con Pablo, recopilar datos, ordenarlos cronológicamente en el texto, supervisado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Pero es una tarea gigantesca de años. Y para hacer eso, tuvo que tener él un mecenas. ¿Qué es un mecenas? Hoy sería como un sponsor, un auspiciante o alguien que entendiera que sus recursos y los recursos que Dios les había dado eran útiles para la obra. Lucas pudo hacer ese trabajo porque alguien entendió que él debía poner sus recursos que Dios le había dado para extender el reino de Dios. ¿Cuánto necesita hoy la iglesia de hoy de muchos teófilos? Gracias por los teófilos que la iglesia tiene. Pero ¿cuánto deberíamos entender el valor de la ofrenda en la iglesia para extender el reino de Dios? La gran alegría que he tenido todo este tiempo donde están finalizando las reuniones y ver el trabajo, el sacrificio, la energía, pero también los recursos puestos en las diferentes reuniones, programas y grupos pequeños con personas que entienden el valor de sus ofrendas para dar excelencia en la obra de Dios. No por algo, este Teófilo, que su nombre significa amado de Dios o amigo de Dios. Este amado de Dios entendió el inmenso valor que tienen aquellos que no solamente ponen sus vidas para el Señor, pero también sus recursos para el Señor. Y tenemos grandes proyectos como iglesia para el año que viene. Y el Señor nos da recursos para que nosotros podamos extender la obra de Dios. Gracias a Dios por los teófilos que pueden entender esto. Son amados de Dios. Pero aquí dice el Señor Jesús que, versículo 4, que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Saben, en el primer tratado, en el Evangelio de Lucas, Jesús anticipó su partida, pero dijo: no se entristezcan, porque yo voy a mandar a otro. Ese otro era el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la que iba a venir a empoderar a la iglesia para semejante misión de llevar el Evangelio y enfrentar al mundo. Yo voy a mandar al Espíritu Santo.
Y Jesús mencionó, les recordó esto. Pero como todo judío, como todo israelita, niños criados en la sinagoga, cuando dijo el Espíritu Santo, inmediatamente relacionaron el reino mesiánico. Y muchas de las profecías del Antiguo Testamento aparecieron en la mente de los discípulos que estaban ahí con el Señor Jesús. Puede ser Joel capítulo 2, ¿no? Donde dice, en los postreros tiempos enviaré al Espíritu Santo y vuestros jóvenes y muchachas, siervos y siervas profetizarán y verán visiones y tantas cosas. Pedro también lo mencionó en su discurso en Hechos capítulo 2, comenzando la iglesia. Pero Pedro no estaba hablando del reino mesiánico. Simplemente quería hacerle entender que ese Espíritu Santo que fue profetizado en el Antiguo Testamento ahora estaba viniendo. Los judíos seguían, algunos apóstoles, predicando que el reino venía. Pero en la mente de Dios, Dios ya sabía que los judíos ya lo habían rechazado. El Padre Dios envió a Juan el Bautista y lo mataron. El Padre Dios envió a su Hijo y lo mataron. El Padre Dios envió al Espíritu Santo a convencer de pecado, de juicio, de justicia. Y en la boca de Esteban, Hechos capítulo 7, lo apedrearon. Todo el mundo judío rechazó de plano el mensaje del Señor. Entonces, esto despertó esta cavilación del reino mesiánico en los judíos, ¿no? Por eso es que en el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel ahora en este tiempo? Ya empezamos a hacer números, empezamos a hacer estrategias, nos empezamos a reunir en tal o cual lugar, porque el reino viene. Tú vas a dirigir desde Jerusalén, nosotros te vamos a ayudar. Señor, ¿lo harás ahora? Y ahí está la respuesta del Señor. No les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el solo Padre puso en su sola potestad. Se dice el kairos y el cronos, los tiempos y las sazones. Esto significa, no es necesario para ustedes que entiendan ni la hora exacta, ni el tiempo exacto, ni la calidad de ese tiempo, ni lo que va a suceder en ese tiempo. No necesitan saber ni cuándo va a ser el tiempo, ni qué es lo que va a suceder en ese tiempo. La misión para ustedes es otra. El propósito para ustedes es otro. Eso es lo que el Señor Jesús quiso decir. Y ahí viene ese famoso versículo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sabe que el Señor Jesús en el versículo 4 les mandó que estuvieran en Jerusalén? Siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si los discípulos no hubieran obedecido el mandato del Señor? ¿Qué es lo que sucede en estos tiempos, en la realidad de mi vida, cuando el Señor pone semejantes propósitos para mi vida personal y yo no obedezco la voz del Señor para actuar? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado con la iglesia primitiva si ellos no hubieran accionado el mandato? Aún más me pregunto, porque dice después, empiecen en Jerusalén, después avances a la provincia de Judea y después pasen para el otro lugar que es Samaria y después extiéndanse a todo el mundo. ¿Qué hubiera sucedido si después de ver semejante acontecimiento en Pentecostés, en señales y manifestaciones de poder, qué hubiera sucedido si ellos hubieran dicho, no, la verdad que estamos demasiado cómodos aquí en la iglesia como para salir al mundo gentil?
Estamos bien acomodados en nuestro lugar de confort. No salgamos, no vayamos, quedémonos aquí. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera pasado eso? Y me pregunto a mí, ¿qué me pasaría a mí si no solamente no obedecía al Señor, sino que a veces me quedo quieto en un lugar, como diciendo, hasta aquí llegué, ¿para qué más? ¿Para qué más? Tenía un título para este mensaje, pero después ahí conversando en casa con José, dije, empezamos con una campaña este año que se llamaba, ¿se acuerdan? Sigamos creciendo. ¿Y saben qué? Hemos crecido espectacularmente en los programas, en los grupos pequeños, avanzando en diferentes lugares de la comunidad, extendiendo el evangelio. Nos hemos movilizado, pero ahora ¿saben qué? Tenemos que movilizarnos más. Y ahora tienen que aparecer en la iglesia los grandes teófilos de la iglesia, aquellos a los cuales Dios dice que son amados, amigos de Dios. Aquellos que tienen la disposición para abrir sus casas y poner sus recursos para que la iglesia avance y avance y avance. Por eso la palabra es, sigamos creciendo, sigamos creciendo, sigamos creciendo. Esta era la palabra para estos discípulos. Pero también está el propósito en la iglesia. Definir cuál es nuestro propósito, ¿verdad? En Lucas capítulo 13, véanlo en casa. En Lucas capítulo 13, Jesús entra por última vez en una sinagoga. Por última vez entra en una sinagoga. No entraría más, estaba a pocos meses de la crucifixión. Entra a un lugar. Y saben, una mujer se entera que Jesús entró, era una mujer jorobada. Prácticamente su cabeza tocaba con la rodilla. Mujer marginada. Hizo el gran esfuerzo porque era una buscadora de Dios. Entró a la sinagoga y como las mujeres se sentaban detrás ahí de los varones. Y ahí había un gran rabino que estaba en ese lugar, marcando el ritmo de todo lo que sucedía. Y cuando Jesús estaba por empezar a hablar, y como nosotros cuando nos apropicuamos aquí en este lugar, en el púlpito, y estamos preocupados por el mensaje o por el bosquejo, o cómo están ustedes, si están apáticos o están despiertos, si nos vamos de todo lo que hemos planeado para decir y estamos ocupados de todas esas cosas, y Jesús no estaba preocupado por eso. El texto dice que fijó sus ojos sobre esa mujer. Es decir, fijó sus ojos sobre la necesidad del ser humano. Y cuando él tocó su cabeza y le dijo, sé libre de tu enfermedad, al instante, esa columna vertebral que estaba soldada desde el coxis hasta la cervical se separó y ella salió caminando. Milagro increíble. Pero ¿sabes qué? Lejos de la congregación de alabar a Dios y adorar a Dios, el rabino se paró muy enojado, se dirigió a la congregación porque no tuvo el valor de mirar a Jesús a los ojos. La retó a la congregación diciendo, no había de lunes a viernes, se podía haber hecho este milagro y se ha hecho en el sábado judío, en el sábado, violando la ley. Qué desastre teológico. Y Jesús se dio vuelta y le miró y le dijo, hipócrita, falso, mentiroso. ¿Acaso tú, cuando tu burro tiene ganas de comer o tiene sed, no vas, abre tu establo y lo llevas muy lejos a comer y a beber en el sábado, violando el sábado? ¿Tú
crees, rabino, maestro de judíos, tu teología te dice que un burro vale más que un ser humano? ¿Eso es lo que dice tu teología? Hoy hay mucha confusión teológica. Hay muchos teóricos del Evangelio. Hay muchos intelectuales del Evangelio, teólogos de escritorio o de oficina, despreocupados por las necesidades de las personas. Nosotros somos una iglesia que enfatizamos el cuidado pastoral y la comunión de las personas. Porque Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen unos a otros. Primero, teófilos. Y segundo, personas que aman lo que Dios ama. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por nuestros pecados. Por el inmenso amor y misericordia que Él tiene por cada uno de nosotros. Y si Él nos ama así, no nos dará todas las cosas y no vamos a amar nosotros lo que Dios ama. Dios ama la obra de Dios y que se extienda. Dios ama a los teófilos. Pero también Dios ama a los que abrazan la misión. ¿Y sabes qué? Este es el desafío que el Señor nos deja como iglesia. Cuando el Señor partió del monte de los olivos y se elevó delante de los discípulos, Él se fue perdiendo entre las nubes y los discípulos quedaron mirando ese lugar donde el Señor se había ido. Y parecía que estaban toda la hora ahí mirando y no querían volver a casa. Y se acercaron dos ángeles y les dijeron, ¿qué están mirando? ¿Por qué miran ahí? Ya no tienen que mirar ahí. Ahora miren abajo. Abajo está el campo misionero. Abajo está la gente, abajo está la misión. Abajo está el lugar donde ustedes tienen que ir. Ahí está el propósito. Para eso son empoderados por el Espíritu Santo, para ser testigos. Y esa es nuestra misión, ser testigos del Evangelio que ha transformado tantas y tantas y tantas vidas y ha transformado la nuestra. Teófilos y aquellos que, empoderados por el Espíritu Santo, emprenden la misión y que son sensibles a las necesidades humanas. Amado Dios, en esta noche pedimos de tu bendición para nuestra iglesia y te damos tantas gracias por todo lo que has hecho, Señor, durante este año. Has hecho maravillas, Señor. Gracias, Padre, por tantas personas que han creído en ti. Gracias te damos por los teófilos de la iglesia y por aquellos que, empoderados en el poder de tu Espíritu, estamos llevando el Evangelio. Bendice, Señor, tu obra y que podamos seguir creciendo, Señor, en este propósito. Y que aún el año que viene podamos extendernos más y más y más. Porque tú estás involucrado en esto. Señor, toca el corazón de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están aquí en este lugar, para atender como prioridad las necesidades del alma, pero muy en especial a aquellos que todavía no tienen una relación personal contigo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.